Ya estamos, a ver, ¿se oye? Vale. Sí. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a la inauguración de estas jornadas No más corrupción. Soluciones a la corrupción, el reto del siglo XXI. Y lo primero que quiero es agradecer a todos los ponentes que hay aquí. No voy a presentarlos ahora, los voy a ir dando la palabra y entonces ya aprovecho para presentarlos. Simplemente decir que me encanta el título de las jornadas, porque yo creo que justamente lo que hay que trabajar, lo que hay que decir y convencer a todo el mundo es que la corrupción tiene solución si nos ponemos a trabajar, evidentemente, en ello. Y sin más, pues vamos a empezar, porque nos han dicho que vayamos con puntualidad helvética, ¿no? Así que vamos a empezar. En primer lugar, tiene la palabra Jorge Clemente Mediavilla, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Información y anfitrión de estas jornadas. Por favor, Jorge, cuando quieras. Buenos días, rector magnífico de la Complutense, organizadores de este evento, ponentes y participantes. Quiero dar a todos la bienvenida a esta Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, a esta casa que deseo que sientan como suya y que se complacen a acoger estas jornadas No más corrupción, que se organizan en nuestra universidad con la Asociación Corruptil, el diario digital El Plural, la Fundación Hay Derecho, la consultora de participación Quorum y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Hoy arrancan 4 días para el debate con expertos de primer nivel y auténticos protagonistas en la lucha contra la corrupción, abordando las soluciones necesarias de cara a promover una ley integral contra la corrupción política. No digo nada nuevo si afirmo que necesitamos soluciones eficaces y definitivas a la corrupción política, esta lacra social y global que se ha hecho presente especialmente en los últimos años y de la que tenemos afortunadamente más información que nunca. Aprovecho para destacar el papel de los medios de comunicación y de sus profesionales, que tenemos el orgullo y la responsabilidad de formar aquí, como las enormes ventajas que posee el universo digital para la difusión, la participación y la movilización. Este universo que permite, por ejemplo, arbitrar acciones colaborativas de gobierno abierto y participación ciudadana para hacer frente a situaciones no deseadas. No sabemos cómo será esa ley integral. Sin duda aquí se debatirá y estoy convencido de que puede ser un instrumento más que necesario para establecer mecanismos de control eficaces. Desde mi humilde posición como decano de esta facultad, he basado la actuación del Gobierno en la transparencia como eje vertebrador de la gestión de este gran centro de formación, implementando esa transparencia tanto en las actuaciones, decisiones, datos, gastos, etcétera, que se llevan a cabo en la tarea de gobierno de esta facultad, como en la manera en la que se afronta el día a día de esa labor de gobierno, publicando en nuestra recientemente creada web de transparencia toda la información referente a la rendición de cuentas y al buen gobierno de esta facultad, nuestro granito de arena para evitar cualquier atisbo de actuación de carácter no ético en nuestro ámbito. Animo a todos los expertos aquí presentes a contribuir con sus aportaciones a que estas jornadas sean una herramienta útil a tan noble propósito. La sociedad, los ciudadanos, os lo agradecemos. Deseo mucho éxito a estas jornadas que hoy comienzan. Lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y a continuación tiene la palabra Lara Carrasco, abogada de causas anticorrupción y presidenta de Corruptil. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo no. Tú sabes muy bien lo que digo y el señor Falciani también. Lo sentimos mucho. Vuelve otro día. Haremos lo posible. No. No siempre es la palabra que recibes cuando te dedicas a luchar contra la corrupción. No. Y sin embargo, hoy estamos aquí con personas que seguro, si sois estudiantes de Ciencias de la Información o algunos de Derecho, os va a parecer, os va a dar una esperanza para poder creer que hay soluciones a la corrupción y que hay gente que hace cosas tan increíbles como las que vamos a estar viendo durante estos 4 días
que espero que los que estáis aquí les digáis a los demás que vengan, que no falten, que escuchen esto, que es un momento histórico para poder luchar contra la corrupción entre todos. Mariano Benítez de Lugo, que es abogado personado en las causas Gürtel, fondos buitres, bueno, es un histórico de la lucha contra la corrupción. Hervé Falciani, por supuesto. Le doy las gracias al rector de la Complutense y al decano, que han hecho todo lo posible porque esta, esperemos que sea la primera edición de unas jornadas que son muy necesarias. Y a todo el equipo también le quería dar las gracias, a todo el equipo del rectorado, a Javier Cotillo, a Pilar que anda por ahí, a Monse, a Kika. Estamos aquí, hemos hecho un esfuerzo enorme todos para estar aquí y nos gustaría que vosotros, que estáis ahí sentados, hagáis que lo que va a suceder esta semana aquí sea una cosa que sirva para algo, que tuiteéis, que hagáis fotos, que digáis que estamos aquí, que invitéis a toda vuestra gente, a todos los estudiantes de la facultad a sumarse a esta historia. Y luego quería agradecer también a Elisa de la Nuez de Fundación Hay Derecho, a Angélica Rubio, que han hecho todo lo posible para que estemos aquí también, de El Plural. Quórum, que no ha podido estar aquí, Orencio Vázquez, que está ahí sentado, que es del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Nosotros hemos puesto nuestra parte, pero os pedimos que vosotros hagáis la vuestra y sigáis convocando a los demás a estar aquí durante estos 4 días para que podamos al menos poner en el debate que la corrupción se puede solucionar, que hay muchas cosas que se tienen que hacer y a poder ser que podamos impulsar entre todos una ley integral contra la corrupción política. Creo que no se me ha olvidado a nadie, pero si se me ha olvidado agradecer a alguien, bueno. También está por aquí Ana Garrido, que es una de las denunciantes de Gürtel, que está aquí, que ha venido a las jornadas, que estará también presente en estos días. Van a ser 4 días en las que podéis consultar el programa en la web de la Complutense, en corruptil.com. Abogados, jueces, periodistas, activistas, denunciantes, afectados, prácticamente la práctica totalidad de la gente que ha estado en la lucha contra la corrupción estarán aquí hoy. Espero que también estéis vosotros los estudiantes. Muchas gracias por estar aquí, los que estáis hoy aquí, y hacer que se multiplique por 1000 con vuestras redes sociales estas jornadas. Muchas gracias. Gracias, Lara. Esperemos efectivamente que el salón se llene en los próximos días. Y a continuación tiene la palabra Angélica Rubio del Plural. Por favor, Angélica. Gracias, rector. Estas jornadas no hubieran sido posibles sin Lara y Corruptil y sin el rector de la Complutense. Muchísimas gracias. Todo el equipo de la Complutense se ha volcado, ha puesto toda la infraestructura, por lo tanto, reitero, gracias. Si de Lara fue la idea, del rector y de todo su equipo es el esfuerzo para que se puedan llevar a cabo, porque la universidad, en mi opinión, y concretamente la universidad pública, es el foro adecuado e idóneo para debatir una propuesta con la que se pretende que desde la sociedad civil y concretamente desde la comunidad académica se impulse la creación de esta ley integral contra la corrupción que aglutine los esfuerzos de todos los estamentos del Estado. Ha de ser la conciencia cívica, los valores de ciudadanía y el compromiso ético de todos el motor para combatir una lacra que constituye el mayor riesgo de todas las democracias, no solo de la española, de todas las democracias. Y especialmente importantes serán las generaciones que ahora se están formando para ocupar los puestos de élite del futuro a corto, a medio y a largo plazo. En España no hay una escuela de políticos, no hay una universidad de políticos, ni en España ni en la mayoría de los países democráticos. Por tanto, si un médico acepta un viaje de lujo de una farmacéutica a cambio de recetar más sus medicamentos, si ese médico da el salto a la política, ¿qué estaría dispuesto a hacer y a cambio de qué? Si un notario está dispuesto a aceptar comisiones, sobornos de constructoras y ese notario da el salto a la política como concejal, como diputado, como lo que sea, ¿qué estaría dispuesto a aceptar? O un abogado, o un electricista. O si un periodista acepta regalos de determinadas empresas para que los titulares le favorezcan. ¿Y si ese periodista da el salto a la política? Por lo tanto, la corrupción no es solo un problema de los políticos, no son una especie aparte. Antes, los políticos son abogados, periodistas, médicos, ingenieros. Por lo tanto, es un problema de toda la sociedad. De aquellos comportamientos que creemos que no tienen importancia,
pero que sí la tienen. Y creo que en este proyecto de ley integral contra la corrupción ha de ser básica la formación, la concienciación ciudadana. De igual manera que en la ley integral contra la violencia de género se pone especial hincapié en la educación en la igualdad. Creo que ese es un campo de batalla muy importante en el que se deben involucrar especialmente las universidades públicas con todas sus facultades. Yo soy optimista, creo que en este país las asociaciones civiles, la ciudadanía, cuando se ha movilizado, ha conseguido grandes cosas. Y soy optimista porque personas como Hervé Falciani han conseguido dar aldabonazos y que los gobiernos reaccionaran. Así que estoy convencida que de estas jornadas y de este gran trabajo van a salir ideas muy interesantes que se pondrá en marcha este carril. E insisto y reitero, gracias rector, gracias Lara. Gracias, Angélica, a ti también, que formas parte del equipo que ha organizado también todo esto. Y a continuación tiene la palabra Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho, Apoyo a los Denunciantes. Pues muchas gracias también al rector y a Lara y a todos los que habéis hecho posible estas jornadas. Nosotros en la Fundación Hay Derecho, que hemos nacido ya hace casi 3 años, teníamos claro desde el principio que nuestro objetivo básico, que es la defensa del Estado de Derecho, pasaba por la lucha contra la corrupción. Y teníamos claro también que, como ha dicho Angélica, esta es una lucha que tiene que protagonizar la sociedad civil, que se tiene que hacer desde abajo. También somos muy conscientes de que cuando la sociedad civil se moviliza es capaz de poner temas en la agenda que no estaban, y yo creo que uno de los casos más claros, y desde luego nosotros estamos orgullosos de haber participado junto con otras organizaciones, es el problema de los denunciantes de la corrupción. Me alegro que esté aquí Ana Garrido, que ha puesto la cara durante muchos años a esta figura de aquellas personas que han denunciado la corrupción, particularmente en el sector público, y digamos que han padecido las consecuencias y las represalias, a veces muy dolorosas en términos no solo profesionales, sino personales. Pues bien, entre todas estas organizaciones, y partiendo de la base de que estas personas se han jugado un poco su carrera profesional y su tranquilidad personal por todos, hemos conseguido que esto ya sea una preocupación también y que esté en la agenda de los políticos. Y pensamos que esto mismo puede ocurrir con otros temas en relación con la corrupción. Es básico que la sociedad civil se movilice. Sois básicas las personas jóvenes, que sois también menos tolerantes de lo que hemos sido a lo mejor los más mayores en algunas actitudes de tolerancia en la corrupción. Yo creo que también es muy importante destacar que cuando ha habido un cierto clima de tolerancia contra la corrupción, pues lógicamente ha sido más difícil luchar contra ella, y creo también que eso está desapareciendo, que las nuevas generaciones ya, digamos, no compran ciertas actitudes, este famoso con IVA o sin IVA, ¿no?, que hemos vivido un poco todos y que demuestra que había una tolerancia social contra la corrupción. Yo creo que eso se está acabando, creo que son buenas noticias, y sobre todo creo que lo más importante es lo que estamos haciendo aquí, demostrar que la sociedad civil ya no quiere más corrupción, y no solo eso, sino que tiene propuestas y que tiene, digamos, ideas que quiere poner encima de la mesa. Yo creo que uno de los datos más relevantes que hemos vivido esta legislatura fue cuando, Ana se acordará porque estábamos en el Congreso, todos los partidos políticos votaron a favor de la toma en consideración de una proposición de ley precisamente para defender a los denunciantes de la corrupción en el Congreso. Sabíamos que algunos partidos no estaban muy de acuerdo, pero ninguno se atrevió a asumir el coste político de votar en contra, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que demuestra este tipo de, digamos, de movimientos de la sociedad civil, que los políticos no tienen más remedio al final que aceptar este tipo de reivindicaciones y de adoptar medidas en contra de la corrupción. Como sabéis, y por último, para terminar, la corrupción sigue siendo la segunda preocupación de los españoles. Es verdad que ahora con el tema catalán ha bajado un poquito, pero yo creo que si mantenemos esa presión y, como digo, desde la sociedad civil insistimos en que esto no lo queremos tolerar, no más corrupción, conseguiremos que se adopten las medidas oportunas y que al final tengamos esa ley integral para luchar contra la corrupción. Gracias, Elisa. Y a continuación, y aquí sentado a mi izquierda, Mariano Benítez de Lugo, abogado que ha participado en el caso Gürtel y en fondos buitre. Por favor.
Buenos días a todos y a nuestro agradecimiento a nuestros anfitriones, el rector y decano y a la organizadora. Yo les voy a contar, o les voy a apuntar, a hacer un índice de lo que yo quiero hablar de estas jornadas que me han asignado. Es decir, yo soy bastante más pesimista de lo que la propia organizadora apunta sobre la extirpación de la lacra de la corrupción. Yo creo que la verdad es que hay una cleptocracia en nuestro país que está instaurada y en el que el único objetivo de los cleptócratas y, por tanto, de los corruptos es evitar que te descubran. Ese es el tema. Y por eso la única solución, desde mi punto de vista, desechadas o marginadas, y que no se me entienda mal, los aspectos morales, que desde luego, por supuesto, están, pero como los ciudadanos, los seres humanos, solo atendemos a las cuestiones concretas, en definitiva, a la existencia del poder represivo del Estado, que se manifiesta fundamentalmente en el Código Penal, pues entonces habrá que mejorar los sistemas de sanción de los cleptócratas o de los corruptos. Yo creo que eso es un problema, porque no nos basta con hacer grandes discursos sobre la existencia de la corrupción, sino se establecen unas medidas adecuadas de sanción. Y en eso también tienen mucho o fundamental papel los jueces. También me referiré a los jueces y, perdonadme la palabra, los jueces amigos de los corruptos, que los hay, no solo jueces corruptos, afortunadamente pocos, pero también hay jueces amigos que se utilizan de una forma sutil por parte de los corruptores. Recuerdo, y recordarán ustedes, si no, se lo recordaré cuando yo intervenga más ampliamente, el caso Ausbank, que hablaba de los jueces amigos, precisamente. En definitiva, quiero también tocarles un tema que me gustará que pueda ser objeto de debate. ¿Qué debe ser más sancionado, el corruptor o el corrompido? Yo entiendo que es más sancionable el corrompido, en la medida en que él supone una posición de representante público, de gestor público, y que, por tanto, en esa medida es receptor de la confianza nuestra como ciudadanos. El corruptor, pues sí, naturalmente debe ser sancionado también, pero en definitiva busca beneficios. Yo lo he vivido enormemente en el caso Gürtel. Estoy personado como acusador desde el año 2009 y lo he vivido con las empresas constructoras, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no habría existido casos de corrupción si no hubiera encontrado el adecuado cobijo en los corrompidos por parte de los receptores de los gestores públicos. En definitiva, y permitirme la cita de Confucio, solo los necios miran cuando un dedo apunta a una llaga. Solo los necios miran el dedo y no miran la llaga. Y la llaga es el corrompido. Nada más y muchas gracias. Gracias, Mariano. Y a continuación tiene la palabra Hervé Falciani, denunciante y fabricante, digamos, de la lista Falciani, ¿no? Que ya es célebre en todo el mundo. Por favor, Hervé, adelante. Muchas gracias. Es un verdadero placer ser aquí hoy y siguiendo sin más detalles, digamos, lo que se ha, digamos, introducido ahora y además lo de que hablaba Mariano, ¿no? Cuando miramos un poco ese tema ya, esta dificultad de medir y de decidir a quién vamos a castigar. Hemos hablado del corruptor o del corrompido y se podría también, y con mucha importancia, hablar de todos los intermediarios, en la cual encontramos bancas offshores, que son los intermediarios que llevan un papel contundente en todo este proceso de corrupción. Lo que me gustaría en tal ocasión, donde el objetivo es una ley
al fin, ¿no? Es no solo hablar, por supuesto, de este aspecto negativo, pesimista, que demuestra dónde hemos fracasado y dónde hemos tenido varias dificultades para progresar, sino también lo que puede ser bonito dentro de esto. Es decir, si tengo ilusión para compartir algo hoy, es más a nivel operativo, es más a nivel del arte, insisto, del arte que puede representar el fraude, porque hemos hablado de la corrupción y detrás de la corrupción se habla del fraude, que es el motivo de la corrupción, para llevar ¿qué? Más recursos financieros. Y eso es el nervio de la guerra, ¿no? Como siempre, el fraude. Y si dentro de este fraude, entonces, si pasamos del cómo al por qué, que es el fraude, del cómo, que es la corrupción, al por qué, que es el fraude, entramos en un universo de cazadores de arte, donde como los cazadores de mariposas, ¿sabéis? Bonito mariposas, que buscan también un aspecto artístico cuando quieren completar su colección, ¿ok? En el arte es igual. Tenemos imaginación ahora mismo que sigue. Y a la ocasión de Ronda vamos a discutir un poco más de esta parte operativa del fraude, que es importante porque es cómo se transforma nuestra sociedad también. Cuando hablamos de leyes, hablamos exactamente de participar y de ser consciente de esta evolución. El fraude, el lucro, el codillo, es parte de nuestra sociedad. Y el fraude es solo, digamos, el tema que corresponde a clasificar algunas actuaciones. Por lo cual, tenemos que participar para que esa actuación se ponga más leal, que de esa actuación se quita lo que buscamos, digamos, echar la desigualdad de todo esto. Entonces, si llegamos a un punto donde vamos a compartir no solo la tristeza del fraude, de la corrupción, sino también los mecanismos que pueden ser como cuando se expone a la televisión un resto de un futbolista muy elegante. Si mañana se va a exponer en la televisión también tema o padrones de fraude muy elegante, puede ser que vamos a dar la vuelta a un tema que es muy profundo, que es el tema del juego, que el tema de la competencia. Dentro de la corrupción y del fraude encontramos el tema, por supuesto, de la competencia. Y eso creo que es lo que quiero llevar en estas discusiones sobre una próxima ley. Bueno, muchas gracias, Hervé, muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Quiero reiteraros la bienvenida como rector de la Universidad Complutense a estas jornadas que desde hoy hasta el jueves van a reunir a diferentes expertos de diferentes sectores para reflexionar sobre esta lacra que nos afecta a todas las sociedades, ¿no? La corrupción. Fijaros, curiosamente es el gran argumento, ¿no?, con el que de hecho se intenta a veces mirar para otro lado, ¿no? Decir, bueno, esto es un problema universal que nos afecta a todos y en ese sentido se le da casi un tinte de irresoluble, ¿no? Pero, fijaos, aun admitiendo que esto sea cierto y que es verdad que es un problema general que afecta o por lo menos tiene el riesgo de afectar
a todas las sociedades, también hay un hecho claro, y es que no afecta a todos por igual, afecta más a unos que a otros, ¿no? Y España en particular, fijaros, pues está, ¿no?, ha aparecido en el 2016 en el honroso, ¿no?, entre comillas, puesto 41 sobre un total de 176 países en el índice de percepción de la corrupción, ¿no?, el CPI, que elabora Transparencia Internacional. Eso quiere decir que hay otros países donde, desde luego, esa corrupción, esa percepción que evidentemente se fabrica de los hechos, de las noticias, de lo que cada uno vemos, digo que esa corrupción es mucho menor, ¿no? Corrupción viene del latín corrumpere, que significa no solo sobornar, sino también dañar o destruir. Y la corrupción daña la higiene social, destruye la calidad de las instituciones, la moral pública y la economía. Y el término corrupción incluye soborno, nepotismo, manipulación de licitaciones, malversación, extorsión, compra de votos, fijación arbitraria de precios, filtración, alteración de concursos y centenares de otras variedades de fraude, como lo que nos hablaba ahora Hervé, que surgen cuando intereses particulares se infiltran y priman sobre los intereses públicos. Y por eso todas las instituciones, absolutamente todas, desde las universidades hasta cualquier otra institución, tenemos que estar en guardia frente a los tipos de corrupción que nos pueden acechar a cada uno. Y no estamos hablando, cuando hablamos de corrupción, solamente de intangibles, del daño a la democracia, de la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones, que evidentemente sucede y es muy grave, pero estamos hablando también de dinero contante y sonante, en cuantía muy importante, seguramente se hablará de ello después, que no llega a donde tenía que llegar, a donde estaba destinado, que se escapa de los impuestos y, por lo tanto, que deja de producir los beneficios sociales que tenía que producir. Y con ello se produce una merma de la capacidad del Estado en prestaciones sociales, en salud y en educación. Como decía, el análisis del índice de percepción de corrupción del CPI nos indica que no en todos los países ocurren las mismas cosas y que, por lo tanto, no estamos ante una fatalidad histórica frente a un sino inevitable, sino frente a una disfunción que tiene soluciones. Y por eso decía que creo que es importante en que lancemos este mensaje. Por supuesto que tiene solución. Hay que poner los medios y de ahí que saludemos, yo creo, con alegría y con entusiasmo esta iniciativa de la Ley Integral contra la Corrupción. Los académicos y los activistas que estudian esto a menudo describen el problema precisamente como algo que puede ser erradicado como la viruela, ¿no? Al igual que otras lacras tremendas que hemos tenido en la historia, que en su día parecían inevitables y que después, evidentemente, con un tiempo, con unas actuaciones, con una educación, dejan de ser aceptados y se convierten, y ojalá que estemos en esa situación dentro de un tiempo, en un mal recuerdo. Y permitiendo recordar brevísimamente un caso de estudio, ¿no? Y es, en octubre del 51, una banda de ladrones secuestró un gran cargamento de opio en la ciudad portuaria de Punggol, al noreste de Singapur. Singapur en aquella época tenía poco que ver con el de hoy. Era un puerto clave en el tráfico de drogas entre la India y China, y la isla estaba asolada por la delincuencia y la corrupción. Cuando las autoridades coloniales británicas entonces investigaron el robo, descubrieron entre los autores a varios miembros de alto rango de la policía de Singapur. A raíz de aquel escándalo se creó la Oficina de Investigación de Prácticas de Corrupción. Años más tarde, Singapur logra la independencia y su primer ministro anuncia que el país está enfermo por la corrupción y lanza una gran cruzada
para erradicarla. Subió el sueldo a los funcionarios públicos para minimizar cualquier tentación de vender su influencia e instituyó duras condenas de cárcel para los corruptos. Cuando dimitió, en 1990, Singapur había pasado en solo una generación de ser uno de los países más corruptos del planeta a uno de los menos. En el índice de percepción de la corrupción, Singapur está hoy en el puesto número 7, muy por delante de Canadá, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido o en Australia. Se puede luchar contra la corrupción. El deterioro progresivo que se está produciendo en España por los casos de corrupción cada vez más generalizados salpica a las instituciones y proyecta una pésima imagen de los gobernantes, de los sindicatos, de los poderes financieros y en ocasiones hasta del Poder Judicial. La corrupción con trascendencia penal ha adquirido magnitudes insospechadas. Y lo que vemos seguramente es solamente la punta del iceberg. Las principales conductas las hemos mencionado al principio: cobro de comisiones, fraudes en expedientes, en empresas beneficiadas de fondos públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias. En definitiva, desvío de fondos públicos con fines perversos. Alguien podría pensarse el porqué de estas jornadas en nuestra universidad, en la Universidad Complutense. Y la respuesta es sencilla. Basta decir, se ha mencionado antes, que la corrupción aparece como la segunda preocupación de los ciudadanos españoles y precisamente por eso, porque somos una universidad pública, la Universidad Complutense no puede permanecer al margen de este problema. La universidad en general y la Complutense en particular no es una torre de marfil al margen de la sociedad, sino todo lo contrario. Se siente concernida por aquello que se respira en la sociedad. Y por eso acogemos este debate que tiene no solamente perfiles morales, sino técnicos. Porque la corrupción nos afecta a todos y todos, como decía antes, tenemos que estar atentos para erradicarla de nuestras instituciones, tome la apariencia que tome. Y porque la corrupción, la solución, pasa ineludiblemente por la educación, como se ha dicho antes. Nada más, reiteraros la bienvenida, reiteraros el agradecimiento y mucho éxito en estas jornadas. Y estoy seguro que lo tendrán por la calidad de los que participáis. Muchísimas gracias. Ahora no os vayáis, que vamos a tener una charla en 10 minutitos, nos vamos a hacer una foto en el fotocall y volvemos con el señor Falciani, con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, con Ignacio Pi, una charla interesantísima. 5 minutos, estamos de vuelta, no os vayáis. Bueno. Muchísimas gracias.